La película El Caballero del Dragón fue posiblemente la primera del cine español en incorporar efectos digitales junto con técnicas de animación tradicional. La parte digital fue encomendada a una empresa madrileña, ya desaparecida, que fue la pionera en España en este sector. Del equipo de técnicos de dicha empresa que trabajó en la película, Vicente Agustí, Jorge Crespo, Juan Ramón Torán, Luis Gómez, José Garrido y Félix Vergés, solamente este último permanece hoy, 16 años después, en este sector. Félix Vergés, con cerca de 20 años de experiencia en esta profesión, está considerado como uno de los gurús de los efectos digitales en nuestro país y le avalan los 3 premios Goya a los mejores efectos especiales obtenidos por las películas El milagro de Petinto, La comunidad y 800 balas. A continuación nos cuenta la precariedad de los sistemas existentes en aquel momento y la dificultad que suponía la realización de los efectos de una película como El Caballero del Dragón. Bueno, pues El Caballero del Dragón seguramente es la película en la que primero se utilizó en España efectos digitales. Fue hace ya tanto tiempo que ni siquiera se llamaban efectos digitales. Nosotros teníamos un ordenador, al cine le hacían falta una serie de efectos y bueno, nos juntamos para hacerlos. Era una época totalmente diferente, las técnicas no eran ni parecidas. Ahora mismo contamos con una tecnología diferente, por ejemplo, para pasar a cine utilizamos tecnología láser, una copiadora láser. En aquel entonces teníamos un monitor, una cámara de cine, cuadro a cuadro de animación y una perilla. Lo que hacíamos era cuadro a cuadro y presentando en el monitor los cuadros y con una perilla lanzarlos, ¿no? Era otro mundo, era todavía una época en la que los efectos por ordenador estaban muy cerca de los efectos ópticos. Por ejemplo, en esta película uno de los efectos fundamentales era que Miguel Bosé, en una serie de planos, tenía que tener un halo alrededor. Entonces, pues claro, necesitábamos introducir la silueta de Miguel Bosé para poder generar ese halo alrededor, ¿no? Entonces, a día de hoy lo que haríamos sería pues, simplemente grabarlo y el ordenador prácticamente sacaría automáticamente esa silueta. En aquel entonces lo que hicimos fue cuadro a cuadro, digamos, proyectar los fotogramas, pasarlos a un papel y después de ese papel pintar cada fotogramita uno a uno, y fueron miles. Era, no sé, era un momento creo que muy emocionante porque no teníamos ni idea, las máquinas eran técnicamente un churro, pero bueno, era muy bonito, me parecía precioso inventar cada día algo para poder hacer posible algo que te pedían, ¿no? Bueno, cuando empezamos a hablar con Fernando Colomo para hacer los efectos de esta película, al principio el único efecto fundamental de la película era hacer un halo al lado de Miguel Bosé, ¿no? Una vez que empezamos, pues la verdad que tanto él como nosotros nos dimos cuenta que podíamos ayudar a la película en más cosas. Y la verdad es que no recuerdo el número de planos de hace muchos años, pero hicimos bastantes cosas. Me acuerdo en un momento que Klaus Kinski con un matraz hacía una especie como de historia, no sé, como un poco de brujo, sinceramente no me acuerdo muy bien. Fernando quería que saliera como una explosión de cosas, ¿no? Entonces era bastante de risa porque teníamos ordenadores muy pequeños, entonces podíamos hacer cosas muy sencillas y lo que se nos ocurrió es que salieran pues, un montón de cubitos, de icosaedros, de figuras geométricas absurdas que, no sé, que eran, es que no tenían nada que ver con la película, pero es que era un poco lo que podíamos hacer, ¿no? Ahora, ¿qué haríamos? Haríamos que salieran pues, un polvo mágico, partículas, humo, maravillas, ¿no? Que podamos hacerlas a día de hoy. Pero es que en aquel entonces se podían hacer nada más que eso, se podían hacer cubos. Si, no sé, si uno se acuerda de la televisión en aquel entonces, se hacían bolas, todo eran bolas, eran cubos, y eran cosas que se abrían nada más. En total, pues eran, no sé, nosotros siempre hablamos de los polígonos, ¿no? Que es la pequeña unidad que conforma todo. Y ahora hacemos cosas con millones, antes hacíamos cosas con 4, con 6. Era otro tiempo. Hicimos también otra serie de efectos divertidos. Uno de ellos fue el final de la película. Me acuerdo que querían, bueno, había una nave física, digamos, clarísima, que estaba hecha de decorado, que creo que era de Gerardo Vera, y después querían una cosa un poco más rara, más extraña, que era donde se escapaba, me parece que Klaus Kinski hacia el espacio.
Y claro, nosotros lo que hicimos fue, pues lo que podíamos hacer, una bola, o sea, una bola azul. Lo que hicimos fue llenarla de unos aros extraños y meterla ahí una historia dentro, no sé, extraña, para que, bueno, fuera algo raro al menos, ¿no? Es que es un tiempo curioso. Por ejemplo, en aquel tiempo no teníamos capacidad de poder captar una imagen y meterla dentro del ordenador, todo era generado matemáticamente. Entonces, si la bola esa tiene una textura que se movía, pues era una función matemática, unos potenciales extrañísimos que nos inventamos. Era cada día teníamos que inventarnos una cosa. Eran cosas muy bonitas, ¿no? Éramos un equipo muy, no sé, muy divertido, trabajábamos mucho pero lo pasábamos muy bien. La verdad es que hace 16 años, sí, 16 años, en el 86, la manera de trabajo era muy diferente, ¿no? Para empezar, éramos todos informáticos. Los programas, digamos, comerciales para hacer efectos especiales por ordenador no existían. Entonces, la manera de hacerlo era, pues bueno, que hacer un efecto, te comprabas un ordenador que era como una lavadora inmensa, que costaba muchísimo dinero, que estaba hecho para hacer cuentas en un banco, hacías un programa y, bueno, tenías que hacer un programa especial para hacer ese efecto. Si teníamos que hacer una bola o un efecto para hiervose de un halo, pues había que programar matemáticamente un poco, pues, ese efecto. Y estabas trabajando, pues, todo el día, ¿no? Era muy diferente. O sea, si ahora vemos a gente trabajando con pantallas de ordenador, con programas que se ve en la pantalla una imagen y se puede rotar, digamos, en tiempo real y todo esto, en aquel entonces éramos, pues, un montón de venados que estábamos con un solo monitor, con pantallas verdes, alfanuméricas, y estábamos todo el día tecleando, programando en Fortran. Ha cambiado muchísimo el trabajo, ¿no? Otra de las características, otra de las diferencias más brutales es que no veíamos nada animado, digamos. ¿Cómo iba a quedar la cosa? No lo tenemos que imaginar, porque no había ninguna máquina capaz de 25 cuadros por segundo, digamos, hacer nada, ¿no? en tiempo real. Entonces era emocionante porque hacías un efecto, lo programabas, lo filmabas por la noche, te ibas al laboratorio con el cliente y esa era la primera vez que lo veías en tu vida, ¿no? Y a veces, pues, te quedaba bien y a veces te quedaba mal o te morías de vergüenza o te partías de risa.